Hoy pensemos en todos los pastores de las diferentes iglesias que existen y oremos por ellos. Nosotros pensemos en nuestros sacerdotes y obispos en este día de San Pedro Damián, quien está entre los santos que encontramos en el paraíso, imaginado por Dante Alighieri en la obra que se llama La Divina Comedia. Es un santo reformador y doctor de la Iglesia. Combatió la simonía y la corrupción en el clero de su tiempo. Como píldora, oremos por la santidad de nuestros pastores. San Pedro Damián nació en Ravenna, Italia, el último hijo de una pobre y numerosa familia. Habiendo perdido a sus padres cuando era muy niño, quedó al cuidado de un hermano suyo, quien lo trató como si fuera un esclavo, enviándolo a cuidar los cerdos que tenían, en cuanto pudo aprender a caminar. Otro de sus hermanos, que era arcipreste de Ravenna, se compadeció de él y decidió encargarse de su educación, viéndose tratado por primera vez como un hijo. Por eso Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. Pues este hermano se llamaba Damián. Su primer biógrafo, San Juan de Lodi, cuenta dos episodios significativos de la juventud de Pedro Damián. Un día el jovencito encontró una moneda y, lleno de alegría, se dirigió hasta el párroco y se la entregó para que ofreciera una misa por los difuntos. Podría habérsela gastado en un dulce o en cualquier otra cosa, acorde a las ilusiones y gustos de su edad, pero decidió despojarse de ella por una mejor causa. En otra ocasión se encontró con un mendigo ciego que estaba hambriento. El pequeño compró 2 trozos de pan y escogió para sí mismo el que era más blando y tierno, dejando para el mendigo el más duro. En ese momento se atragantó con una miga de pan y entonces, arrepentido por su egoísmo, intercambió su trozo de pan con el del ciego y pudo entonces volver a respirar. Fueron estos y otros episodios los que posteriormente los llevaron a decidir consagrar su vida a Dios. Pedro decidió abandonar enteramente el mundo y abrazar la vida monacal en otra región e ingresó en esa comunidad de ermitaños que gozaba entonces de gran reputación. Los ermitaños habitaban en celdas separadas, consagraban la mayor parte del tiempo a la oración y lectura espiritual y vivían con gran austeridad. Con el tiempo, sería elegido prior y reorganizador de ese monasterio, inspirando en el resurgir de nuevas casas en las zonas colindantes. Los dos peores vicios de la Iglesia en aquellos años 1000 eran la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en el cumplir su celibato y contra estos dos defectos se propuso luchar Pedro Damián. En el año 1057, el Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero finalmente lo hizo por obediencia al Santo Padre. Y precisamente como muestra de su obediencia, aceptó el mandato del sumo pontífice, que lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Santo Padre. Lo consiguió y al volver de su importante misión, al llegar al convento, sintió una gran fiebre. Murió santamente el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia en 1828 por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. Hoy entonces, mirando el ejemplo de este santo pastor de la Iglesia, oremos por todos los pastores que conocemos, el Santo Padre Francisco, los obispos, los sacerdotes, los patriarcas de las iglesias orientales, los pastores y pastoras de las iglesias evangélicas, etc. Que todos, por su vida ejemplar, continuemos a edificar la Iglesia de Cristo y nos acerquemos a la unidad pedida por Jesús.